Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. La verdad es que es un lujo llegar a una sala y verla tan llena. Es de estas cosas que no te esperas y pues da muy buena sensación porque, bueno, al final el programa de hoy es muy necesario, es una formación pues muy relevante para personas que trabajamos desde distintos ámbitos y bueno, pues sí, es un placer siempre llegar y ver que hay carteles tan potentes, que hay tanta gente enfrente y bueno, muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Nada, lo que voy a compartir hoy con vosotras y con vosotros es parte de la investigación que realicé para mi tesis doctoral. Yo hice el doctorado entre el año 2015 y el año 2020 y aunque, como veis, uno de los núcleos centrales acabó siendo la pornografía, a mí me gusta contar a modo de introducción en el tema que yo cuando empecé la investigación no pensaba en ningún momento meterme a investigar sobre pornografía. De hecho, yo tenía bastante claro que yo no quería meterme a investigar sobre pornografía, ¿no? Efectivamente, porque además me acuerdo como la primera reunión con mi directora de tesis, que es Ana de Miguel, que pues la conoceréis, ¿no? Ana de Miguel. Y ella me decía, no, porque vas a tener que meterte a hablar de pornografía, de prostitución, y era como, preferiría no hacerlo, la verdad, pero ya veremos, ¿no? Porque yo sabía que eran lugares muy polémicos para tener un posicionamiento. En aquel momento, 2015, no tenía un posicionamiento y me parecía que era altamente problemático. Lo que yo quería hacer, y este era el proyecto de investigación que presenté en un primer momento, era analizar la reproducción de la violencia sexual en sociedades formalmente igualitarias, ¿no? Como en la que vivimos en el Estado español, en que hombres y mujeres pues, somos iguales ante la ley, en principio de derechos, ¿no? Y todo esto, pero en que sigue habiendo una desigualdad y una violencia pues, muy claras hacia las mujeres, ¿no? Yo quería analizar cómo se reproducía ahí la violencia sexual en este tipo de contextos. Entonces, bueno, pues comencé investigando, por un lado, sobre la construcción de la sexualidad masculina, dado que son los hombres los que ejercen esta violencia, que era el objeto de la investigación, era una obviedad que había que ir ahí a ver qué estaba pasando, ¿no? Y por otro lado, qué se había dicho desde el feminismo sobre el tema de la violencia sexual. Y yo iba leyendo, los primeros años de una tesis básicamente consiste en leer todo lo que te encuentras que tenga una mínima relación con tu tema, y hay preguntas con las que tú te acercas a ese tema que se responden de una manera bastante sencilla, ¿no? Dices, ah, vale, mira, esto ya se ha investigado, hay una respuesta clara a esta pregunta que yo tenía. Y hay otras preguntas con las que tú te acercas a ese tema que, lejos de responderse de una manera fácil, son como escurridizas, ¿no? Como si intentaras coger una pastilla de jabón húmeda, que es como que se van moviendo, se te escapan, ¿no? Las respuestas, no son fáciles de ubicar. Y había una pregunta que yo tenía en la cabeza y en las tripas como de manera un poco machacona, porque cuando se me mete algo aquí, además, pim, 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 hasta que no lo soluciono, ¿no? Y esa pregunta era, ¿cómo, dónde están realmente aprendiendo tantísimos hombres que el ejercicio de la violencia contra las mujeres es algo sexualmente excitante? Porque yo empecé la tesis en un momento en que, bueno, pues el feminismo ya sabemos que en concreto a las mujeres nos hace revisar mucho nuestro histórico, el de nuestras compañeras, ¿no? Las mujeres que tenemos alrededor, y hay un momento en que nos damos cuenta de que la violencia es algo que está en los históricos de todas nosotras, ¿no? Todas hemos sufrido distintos tipos de violencia, ninguna se ha librado de ellos. Claro, cuando te encuentras con estas estadísticas de un 6% de las mujeres ha vivido violencia sexual, dices tú, un 6%, o las conozco a todas o aquí algo falla, ¿no? O sea, porque las cifras no salen por aquí. Claro, la cosa era, si todas las mujeres de mi entorno, yo incluida, por supuesto, hemos sufrido algún tipo de violencia, esto significa que hay muchos hombres de mi entorno, por esta misma regla de tres lógica, que la habrán ejercido de alguna manera, ¿no? Distintos tipos, distintos niveles, está ahí. No es que haya 5 tíos locos sueltos ejerciendo violencia contra el 100% de las mujeres, ¿no? O sea, esto no funciona así. Claro, entonces la pregunta era, los hombres que ejercen estas violencias son hombres con los que yo he crecido codo con codo. O sea, han sido mis compañeros de colegio, de universidad, cuando yo trabajaba en el Decathlon eran mis compañeros de sección, o sea, son hombres con los que yo he evolucionado a lo largo de mi etapa de aprendizaje, ¿no? de la vida.
Y ellos han aprendido esto y yo no. ¿Dónde lo están aprendiendo, ¿no? Y yo ahí tenía la sensación de que por mucho que leyera, como que no avanzaba en encontrar respuestas que a mí me permitieran decir, vale, lo estoy entendiendo de verdad, ¿no? Y en ese momento de tener esta pregunta como un poco de manera machacona en la cabeza, pues por casualidades de la vida, que lo a posteriori digo, sí, era casualidad, me pidieron que hiciera un artículo de pornografía. Fue como, venga, tienes que meterte aquí porque es un tema que queremos que se publique sobre ello, no se está publicando, adelante. Y dije, venga, pues vale, vamos aquí. Y yo pensé, pues hago una parada en mi investigación, que mi investigación es esta, yo me desvío, hago un artículo de pornografía y yo luego sigo con mi investigación que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Este era el plan inicial. Claro, cuando empecé a investigar en la pornografía para poder hacer este artículo, de alguna manera como que toda la investigación giró hacia allá. ¿Por qué? Porque muchísimas de las preguntas que estaba siendo verdaderamente complejo responder desde otras perspectivas, desde otros ámbitos, las respuestas estaban ahí, o sea, estaban en la pantalla, no había que inventarse nada nuevo. La pornografía recogía muchísimas de estas ideas, ¿no? Y además la pornografía tiene una cosa importante, que es que no pasa por el filtro del lenguaje y de la razón. Es decir, si yo cojo a un hombre, me da igual la edad que tenga, y le digo, ¿qué opinas sobre la siguiente frase? La subordinación de las mujeres es sexy. Me va a decir, pues está regular, ¿no? Mínimo que tenga 2 dedos de frente me va a decir, está regular. Vale. Si la pornografía te está transmitiendo este mensaje sin pasarlo por las palabras, por el filtro de la razón, vídeo tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo, de manera cotidiana desde los 10, 11, 12 años, tú lo asumes. No pasa por ese filtro, ¿no? Entonces la idea un poco de la investigación era ponerle palabras a la pornografía. Es decir, vamos a transformar estas imágenes en un discurso y vamos a hacer un análisis de este discurso. ¿Qué es lo que la pornografía está diciendo? Y en qué medida esto está verdaderamente colaborando con la reproducción de todo este ideario que alimenta la normalización de la violencia sexual, ¿no? Y este fue pues así en formato titular, en lo que consistió la tesis doctoral. Entonces yo aquí os voy a contar pues un par de cositas, ¿no? de datos más concretos de esta investigación. La pregunta que va a guiar un poco la intervención es la que yo tenía en la cabeza de manera machacona, ¿no? Que es por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos, ¿no? Esto, si lo pensáis, es lo que encontramos en la violencia sexual, pero no solo, también es lo que encontramos en la prostitución, ¿no? Aunque haya una cantidad de dinero de por medio, al final el esquema es el mismo. Es un hombre que es capaz de excitarse sexualmente accediendo al cuerpo de una mujer que no lo desea, ¿no? Y la primera pregunta que a mí me parece relevante de todo esto es ¿en qué medida podemos decir que estas prácticas son prácticas sexuales? Para responder a esta pregunta, a mí me gusta utilizar una definición de la Organización Mundial de la Salud que, por supuesto, considero que habría que actualizar, pero que hace referencia a 2 cosas que son diferentes e imprescindibles para poder entender todo este tema de la violencia sexual, ¿no? Esta definición viene a decir algo así como que violencia sexual va a ser cualquier acto que tenga una connotación sexual que o bien no sea deseado o bien no sea consentido por la mujer hacia la que se dirige. Y es fundamental que tengamos en cuenta que el deseo y el consentimiento son 2 cosas diferentes, ¿no? Y que, como bien ha explicado antes Cira, es Cira, ¿verdad? Sí. Como bien ha explicado antes Cira, es un asunto que a nivel social está mal entendido. Todavía tenemos mucha idea metida de que al final el consentimiento equivale a la ausencia de resistencia y todas estas cosas, ¿no? En las que luego profundizaremos. La clave vendría a decir que cualquier acto con una connotación sexual que o bien no sea deseado o bien no sea consentido por la mujer hacia la que se dirige es violencia sexual. Y es importante distinguir el deseo del consentimiento, sobre todo porque vivimos en sociedades en que va a haber una situación muy habitual, que es que las mujeres van a acabar de alguna manera dando una especie de consentimiento, entre muchas comillas, a prácticas en las que realmente no desean verse implicadas, ¿no? ¿Y por qué van a dar un consentimiento si no lo desean? Pues por distintas circunstancias que rodean a la situación, por circunstancias
del ambiente, de contextuales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que sepamos que todas estas situaciones en las que el consentimiento se da sin que haya un deseo detrás, tenemos que seguir luchando para que estén conceptualizadas como lo que son, ¿no? Que es violencia. Bien, de manera que a mí me gustaría empezar por algo muy básico, pero que va a ser fundamental para entender la pornografía, que es partir de una diferenciación clara y tajante sobre qué es sexo y qué es violencia sexual. Porque la pornografía va a jugar constantemente con borrar esta línea que debería de estar claramente diferenciando esto es sexo y esto es violencia, ¿no? Para que algo sea sexo, podríamos decir, tiene que estar basado en la reciprocidad y va a ser imprescindible que cuente con el deseo de las mujeres y con un consentimiento que nazca de ese deseo. Yo creo que esto para mí es un truco muchas veces para identificar cuándo el consentimiento es válido. Si hay un deseo detrás, es un consentimiento válido. ¿Pero qué tipo de deseo tiene que haber? Pues un deseo sexual, ¿no? Porque hablamos de sexo. Es decir, no nos vale el deseo de que acabe rápido, no nos vale el deseo de que no me dejen, no nos vale el deseo de no llevarme una paliza, no nos vale el deseo de salir con vida de esta situación. Para que el deseo sea un deseo que permite avalar un consentimiento, tiene que ser un deseo sexual, de implicarse de manera libre en cierta práctica, ¿no? Por el contrario, en la violencia sexual vamos a encontrar que no va a haber una reciprocidad en la situación, ¿no? No va a haber una equivalencia, no va a haber una igualdad y o no va a haber deseo por parte de las mujeres o no va a haber un consentimiento que nazca de ese deseo o no va a haber ninguna de las dos cosas, que también nos lo vamos a encontrar, ¿no? Bien, de manera que si volvemos a la pregunta, podemos entender ya un asunto que quizá os haya llamado la atención, que es que la palabra sexuales va aquí entre comillas. ¿Por qué va entre comillas? Fijaos, ya hay un asunto que a mí, bueno, desde la filosofía sí que se me metió mucho y también desde el feminismo, ¿no? Que es cómo los nombres que ponemos a las cosas son relevantes de cara a cómo socialmente los entendamos, ¿no? Fijaos, ¿existe algo así como prácticas sexuales no deseadas por una mujer? ¿Son eso prácticas sexuales? ¿A qué lado de la línea quedan? ¿En el lado del sexo o en el lado de la violencia? En el lado de la violencia, ¿no? Pero fijaos, a día de hoy seguimos llamando las prácticas sexuales no deseadas. Me gustaría como aprovechar para hacer aquí un pequeño inciso sobre el tema del lenguaje, porque vivimos rodeadas y rodeados de oxímorons, ¿no? De contradicciones en los términos, es decir, de expresiones que llaman sexo a cosas que no son sexo, sino que son violencia. Tú pones las noticias y te vas a encontrar con expresiones como sexo no deseado. No existe el sexo no deseado. Sexo no consentido, forzar a alguien a tener sexo, sexo con menores, muy importante. Vamos a encontrar que se sigue hablando de sexo con menores. No existe el sexo con menores, existe la violencia sexual contra menores, que es muy distinto. Y hay que llamarla violencia porque es lo que es, ¿no? Nos vamos a encontrar que se sigue hablando de la prostitución como un intercambio de sexo por dinero, que la pregunta sería, vamos a ver si se está intercambiando por dinero, ¿puede ser sexo? Y nos vamos a encontrar con otra muy importante, que es un poco la que yo querría desmantelar aquí, que es esta idea por medio de la cual se transmite que la pornografía lo que está mostrando es sexo explícito. Es un poco la idea que pretendo que desmontemos. Claro, para poder hacer todo esto vamos a hablar muy brevemente, en primer lugar, del tema de la construcción de la masculinidad y de la sexualidad masculina, como os anticipaba, y en segundo lugar vamos a irnos a buscar respuestas a esta pregunta al terreno de la pornografía. Empecemos entonces por el principio, masculinidad y sexualidad masculina. Lo de beber con el pinganillo es todo un reto. ¿Qué sabemos de la masculinidad? Sabemos muchas cosas a estas alturas de la película y ya con décadas de feminismo detrás. Sabemos que la masculinidad es un género, ¿no? Sabemos que los géneros son estas construcciones sociales que reproducen la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Sabemos que pues los hombres y las mujeres somos diferentes, pero que esa diferencia no tendría por qué convertirse en desigualdad, ¿no? Los géneros son estos mecanismos que hacen que esa diferencia se convierta en una desigualdad. Y esto, dicho en otras palabras, significa que la masculinidad la podemos definir por dos rasgos fundamentales, muy concretos. La masculinidad va a consistir, en primer lugar, en oponerse a lo femenino y, en segundo lugar, en situarse por encima de lo femenino, ¿no? No tiene mucho más misterio, así como en dos titulares, ¿vale?
Esto, si hacemos un análisis o nos vamos a leer a todas las estudiosas de la socialización, de la educación, de la sociología, que nos lo van a explicar desde millones de perspectivas, ¿no? Y con distintos ejemplos. Hay un ejemplo que a mí me parece que es muy claro, aunque sea muy concreto, que es que pensemos en qué tipo de comentarios recibe un niño cuando tiene comportamientos femeninos. ¿Qué comentarios recibe un niño con comportamientos femeninos? A ese niño se le va a decir nenaza, mariquita, no hagas no sé qué, que esto es de niñas, ¿no? Claro, y aquí hay una lección muy, muy importante que se está integrando, no solo desde aquí, sino desde millones de lugares comunes de la cultura en la que vivimos, ¿no? Y la lección es, para ti, que eres un niño y que podrías estar colocado aquí arriba, comportarte como si fueras una niña te sitúa aquí abajo. Cuando tú, que podrías estar aquí, te comportas como si estuvieras aquí, de tu entorno recibes una humillación, que no te gusta, obviamente. ¿Qué es lo que tú aprendes como niño? Que tienes que estar intentando demostrar constantemente que tú no estás aquí arriba. Que tú no estás aquí abajo, que tú estás aquí arriba, ¿no? Que tú no tienes nada por medio de lo cual te puedan colocar en este lugar en el que si estás vas a recibir una humillación y un castigo de tu entorno, ¿no? Lo que vamos a encontrar finalmente es una necesidad de establecer este esquema, ¿no? Este esquema de desigualdad de poder de manera constante. Y va a haber una necesidad de establecerlo de manera constante, fijaos, porque esta supuesta superioridad no es real, no es natural, ¿no? Es decir, no va a aparecer en la realidad por sí sola, independientemente de que alguien se encargue de establecerla. ¿Se entiende esta idea? O sea, esto al no ser algo natural, esto no es como si yo ahora mismo suelto esto, no lo voy a hacer, esto se cae, aunque nadie haga ningún esfuerzo porque esto se caiga, porque existe una norma de la naturaleza que es la gravedad, va a caer porque sí, ¿no? En cambio, esta superioridad de los hombres sobre las mujeres, al no ser natural, es construida. O hay alguien que se encarga de establecerla, o no va a aparecer y se nos cae la sociedad, ¿no? Claro, efectivamente. Es el objetivo. Bien. Una pregunta muy importante sería, ¿cómo pueden los hombres establecer esta supuesta superioridad, ¿no? ¿Cómo pueden establecer este esquema de dominación? Si lo pensamos, hasta hace no demasiados años, las propias leyes estaban dando a los hombres derechos que las mujeres no teníamos, ¿no? Yo recuerdo enterarme de pequeña horrorizada de que mi abuela le tenía que pedir la firma a mi abuelo para sacar dinero de la cuenta común, ¿no? Y mi abuela trabajaba también. Era como una cosa y entonces a mí me chocaba muchísimo. La pregunta es, ¿tenía mi abuelo que hacer grandes esfuerzos para sentir que estaba por encima? No, porque todo en la construcción de la sociedad le dejaba muy claro a mi abuelo, pero también a mi abuela, y a mi madre, y a mis tías, y a mis tíos, cuál era el lugar de cada cual, ¿no? Dónde estaban ellos y dónde estaban ellas, claro. Gracias al movimiento feminista, fundamentalmente, podemos decir a grandes rasgos, aunque aquí hay ciertos debates, pero no son los debates en los que yo estoy especializada, por supuesto. Podemos decir que esto a grandes rasgos no está pasando a día de hoy en el Estado español. Bien. Sabemos, de todas formas, que sigue habiendo una desigualdad, ¿no? Y sabemos que sigue habiendo violencia contra las mujeres. Claro, la pregunta viene a ser, ¿qué ocurre a nivel social? Porque sabemos que las leyes pueden cambiar, pero eso no garantiza un cambio de mentalidad social inmediato, ¿no? Esto va por otro lado, esto tiene otro ritmo, ¿no? ¿Qué ocurre con todos esos hombres que no querían perder esos privilegios? Porque claro, perder privilegios no es una cosa que te apetezca por principio, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con todos esos hombres que no querían perder esa posición clara de dominio? ¿A qué terrenos de su vida se llevan ese deseo de sentirse por encima? Ahora que ya su mujer con la que viven no tiene que pedirles la firma para sacar dinero, ahora que a lo mejor tienen una compañera en su trabajo igual o incluso una jefa, ¿no? Que es una mujer. Ahora que pasan este tipo de cosas, todos estos hombres que no quieren perder esta posición, ¿dónde están obteniendo esa sensación de poder? ¿Dónde están reproduciendo este esquema? Las investigadoras que estuvieron y que siguen investigando en todos estos procesos sociales concluyeron que este deseo se había desplazado al terreno de la sexualidad. Y ahora podéis entender por qué yo estoy entrando por aquí para hablar de pornografía, ¿no? Se llevó este deseo a la construcción de una sexualidad dominante. Fijaos, hubo un par de datos que en un primer momento no se supo muy bien cómo interpretar. Por ejemplo, según la sociedad se hacía a nivel legal más igualitaria, se había esperado que el consumo de prostitución disminuyera. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que aumentó.
según la sociedad se iba haciendo más igualitaria a nivel legal, se esperaba que el consumo de pornografía disminuyera. ¿Qué es lo que ocurrió? Que aumentó. En un primer momento no se sabía cómo interpretar estos datos porque parecía contradictorio. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que esa sensación de poder, que ya no se podía reproducir en cualquier ámbito, los hombres habían encontrado tanto en los prostíbulos como en el terreno de la pornografía 2 lugares en que podían mantener este esquema intacto. Y entonces se iban ahí a seguirlo reproduciendo, ¿no? El punto al que quiero llegar, y es la idea con la que quiero que os quedéis para poder entender la pornografía, es que la sexualidad a día de hoy se ha convertido en el terreno principal en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, establecer este esquema del que hablábamos al principio, que es imprescindible para que se mantenga la sociedad con el status quo tal y como lo conocemos, ¿no? La sexualidad va a ser este terreno privilegiado en que vamos a encontrarnos este esquema de manera constante. Esto significa que la sexualidad para la masculinidad va a tener 2 funciones muy diferentes. En primer lugar, va a ser el terreno en que los hombres van a satisfacer sus deseos sexuales y obtener placer sexual, pero entended aquí por placer sexual un placer únicamente físico, ¿vale? Y va a ser, en segundo lugar, el terreno en que van a intentar establecer este esquema de dominación, obteniendo un segundo placer que, si bien no tendría por qué tener nada de sexual, en estas sociedades se acaba vinculando a la construcción de la sexualidad masculina. Y ese segundo placer es el placer de sentir el poder sobre las mujeres. Esto es fundamental, este es el único punto desde el que podemos entender pues, todas las manifestaciones de violencia sexual, ¿no? Incluyendo la prostitución entre ellas. Fijaros, esto es una cosa que he empezado a contar hace poco, pero cuando yo empecé la investigación, es que ahora me parece como muy claro, ¿no? Desde donde estoy ahora. Cuando yo empecé la investigación, a mí me sorprendía la propia existencia de la violencia sexual. No la podía entender, porque yo pensaba, vamos a ver, la sexualidad es un terreno en que nos relacionamos con otras personas, ¿no? Y esas otras personas algo positivo nos tienen que suscitar, ¿no? O sea, mínimo algo positivo, no tiene que ser romanticismo, compromiso, fidelidad, no, pero mínimo te cae bien porque vas a compartir una intimidad con esa persona, ¿no? Igual que no te haces amiga de alguien que te desagrada, pues en el terreno de la sexualidad te vinculas con gente que algo bueno tiene que suscitarte, ¿no? Y en cambio el terreno de la violencia es todo lo contrario, la violencia es lo que se ejerce contra aquellas personas, animales, cosas, ¿no? Hacia quienes no se tienen sensaciones positivas, sino todo lo contrario. Entonces, en la violencia sexual se superponen 2 terrenos que en principio deberían de ser opuestos. ¿Se entiende un poco esta contradicción? ¿Sí? Bien. Este es el lugar desde el que vamos a poder entender cómo se superponen estos 2 ámbitos. Porque lo que estamos diciendo es que en esta construcción de la sexualidad se van a unir 2 placeres muy diferentes. Se va a unir este placer sexual puramente físico con este otro placer de sentir el poder. Y este sentir el poder, tenemos que tener en cuenta que siempre en la realidad se va a concretar en un ejercer el poder. El poder no es algo, el poder es algo que se ejerce a niveles concretos, ¿no? En la realidad material. Y ese ejercicio del poder siempre implica, de alguna manera, un posicionamiento jerárquico, ¿no? De manera que es aquí donde podemos entender que exista algo así como la violencia sexual. Lo podemos entender en la medida en que se están superponiendo estos 2 vectores de excitación y de placer. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Bien. Lo vamos a ir viendo. Bueno, lo que os decía, ¿no? Que al final desde esta desigualdad del ejercicio del poder hasta la violencia hay un continuo. Este ejercicio del poder siempre se va a transformar en la realidad en algún tipo o nivel de violencia. Bien. De manera que si volvemos a la pregunta con la que abríamos esta exposición, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? En lo que hemos visto hasta ahora podemos encontrar ya un par de ideas que nos van a alumbrar el camino, ¿no? En primer lugar, hemos visto que la sexualidad se convierte en este terreno en que los hombres van a intentar establecer esta posición, ¿vale? Y esto va a abrir la puerta a que exista algo así como la violencia sexual. En segundo lugar, hemos visto cómo la excitación masculina se va a acabar vinculando a la sensación de poder, ¿no? Y esa sensación de poder siempre implica este esquema, y este esquema siempre implica algún tipo de violencia, ¿no? Bien. Con estas ideas en la cabeza ya podemos pasar a hablar de la pornografía. Y lo primero que me gustaría deciros de la pornografía es, cuando decidimos que la pornografía iba a ser uno de los núcleos fundamentales de la investigación,
El objetivo principal era analizar qué tipo de deseo sexual masculino construye la pornografía de una manera que fuera mínimamente extrapolable, ¿no? Mínimamente generalizable. De manera que para ello lo que teníamos que investigar era la pornografía que más se consume, ¿no? Obviamente, si queremos analizar pues cómo se construye con la pornografía una sexualidad concreta, pues tenemos que irnos a la pornografía masivamente consumida, ¿no? Esto es relativamente sencillo de hacer porque hay 2 páginas de pornografía que en los últimos años, en los rankings de las 10 páginas de Internet más visitadas de todo Internet, ¿vale? Hay 2 de pornografía que siempre aparecen entre los 10 primeros, que son Pornhub y Xvideos. Pornhub os sonará más probablemente porque ha habido, bueno, pues ciertas, es que no sé ni cómo llamarlo, juicios ganados por la sociedad civil, ¿no? Bueno, en fin, luego os lo cuento si os interesa, no me quiero meter aquí ahora. Y estas 2 páginas tienen una característica muy concreta, que es que te permiten ordenar los vídeos en función del número de visitas. De manera que tú puedes saber cuál es la pornografía que más se consume de una manera muy sencilla. En estas 2 páginas, la que aparece arriba del todo cuando los ordenas en función de la cantidad de visualizaciones. No tiene más vuelta de hoja. Esta es la pornografía de la que vamos a hablar aquí hoy. Yo no voy a contaros nada hoy, a no ser que luego salgan las preguntas, que sea de la pornografía que se consume de manera minoritaria. Todo lo que hablemos va a ser de los 7, 8 vídeos más vistos, ¿vale? Entre los años 2015 y 2020. Los 7 vídeos más vistos de esa temporada. Bien, ¿cuál es el esquema de la pornografía? Y esto sí que es una cosa bastante más general y que ya venían analizando las feministas desde los años 80. En la pornografía, el varón, el hombre es el sujeto que tiene un deseo, vamos a decir de momento un deseo sexual para entendernos, pero ya sabemos que va a estar vinculado de alguna manera a este esquema de poder, ¿vale? Y la norma central de la pornografía que se va a cumplir siempre, siempre, insisto, siempre, sin excepción, es que los hombres van a satisfacer esos deseos que ellos tengan accediendo para ello al cuerpo de una mujer o de una niña. En 6 años de investigación, y he visto cantidades ingentes de pornografía, ingentes, ¿no? Esto significa ver pornografía de manera cotidiana, pero luego durante varios meses, prácticamente 8 o 9 meses que haces el trabajo de campo, hablamos de 12-13 horas de pornografía al día, de transcripción, ¿vale? O sea, mucha pornografía. No me he encontrado ni un solo caso, ni uno solo, en que un hombre tuviera un deseo y ese deseo no se viera satisfecho a lo largo del vídeo. En un vídeo de 10 minutos un hombre puede tener 15 deseos, ¿no? Pues nos ponemos así, hacemos no sé qué, hago no sé cuál, 100 cosas. Bien, todas se van a cumplir siempre. En la pornografía nunca vamos a encontrar un hombre teniendo que gestionar la frustración que le produce el tener que respetar el límite de una mujer. No va a ocurrir. Todos sus deseos se van a convertir en derechos. Sus deseos van a ser órdenes en la pornografía, órdenes directas, que siempre se acatan, ¿no? El otro lado de este esquema es que las mujeres y las niñas, por supuesto, pues son ese cuerpo, ¿no?, que el hombre va a utilizar para satisfacer esos deseos que él tiene. Y lo que nos vamos a encontrar es una deshumanización extrema. Va a ser irrelevante para la pornografía que haya o no deseo y consentimiento por parte de las mujeres, o que sean niñas. Va a ser irrelevante, porque lo único relevante va a ser que el hombre satisfaga su deseo. Y él lo va a hacer sí o sí, quiera o no quiera esa mujer, o tenga la edad que tenga. De nuevo, en 6 años de investigación, y creo que este es uno de los datos más relevantes para mí de la tesis, no me he encontrado, fijaos, ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero sí que te encuentras de manera constante en la pornografía, en la más consumida y en la otra, te encuentras de manera constante mujeres poniendo límites. No me gusta, no quiero, me duele, quiero parar, no me apetece, no, no, no. O sea, el no de las mujeres en la pornografía aparece de manera constante, pero nunca se respeta. Cuando yo empecé a encontrar este dato en el trabajo de campo, yo no entendía nada porque yo venía con esta idea que tenemos socialmente aceptada de que la pornografía muestra sexo explícito. Y yo pensaba, vamos a ver, si la pornografía me quiere mostrar sexo, ¿no sería lógico que yo estuviera encontrándome situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando a tope implicarse en estas prácticas y ya de paso disfrutan a tope realizándolas? ¿No va de esto el sexo?
de un deseo mutuo, de una búsqueda común del placer, no sé. ¿Por qué este empeño de la pornografía en dejar claro que las mujeres no quieren? Todo el rato. ¿Qué está pasando aquí? Este fue el primer momento de la investigación en que yo tuve que parar de investigar y volver a leer, porque no estaba recogiendo un dato que no era capaz de interpretar, ¿no? De manera que el marco teórico que me permitió entender este dato lo encontré leyendo sobre masculinidad. Todo lo que os he contado al principio es para que entendáis esta parte, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la masculinidad? Pues fijaos, si la mujer quisiera realizar las prácticas que el hombre quiere realizar, la sensación de poder que obtendría el hombre, vamos a imaginarnos, a inventarnos que sería así. Si el hombre quiere realizar una práctica, la mujer dice que ella no quiere y el hombre consigue aún así realizarla, ¿qué ocurre con la sensación de poder? Que aumenta, efectivamente. Y esa sensación de poder, como hemos visto, a la que se acaba vinculando la excitación masculina, tal y como se construye en estas sociedades patriarcales. De manera que no es casualidad que el no de las mujeres en la pornografía nunca se respete. Es que está ahí para eso. El no de las mujeres en la pornografía tiene una función muy clara, muy concreta, muy específica. No es surtir efecto en tanto que límite. Es ser un límite que pueda ser transgredido para permitir al hombre obtener una mayor sensación de poder al visualizar este vídeo. ¿Sí? ¿Se entiende este giro? Bien. De manera que la pornografía ya como punto de partida está arrebatando a las mujeres una posibilidad muy importante, que es la posibilidad de poner límites en lo relativo al acceso de otros a sus cuerpos. Esta posibilidad es la que garantiza un derecho humano básico y fundamental que la pornografía arrebata desde su punto de partida a todas las mujeres como grupo, y es el derecho a una vida libre de violencia. La pornografía está eliminando la posibilidad de que las mujeres digan un no que sea respetado en tanto que límite. No va a ocurrir. Lo último que os voy a contar son las dos estrategias. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuáles son las dos estrategias principales que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual? Porque yo he venido aquí con un título en que se vinculan de alguna manera pues, la pornografía con la reproducción de la violencia, ¿no? Y un poco la pregunta sería, ¿cómo en concreto la pornografía está haciendo esto en la pornografía más consumida, ¿no? Insisto. Para entender estas dos estrategias, que al final son de alguna manera narrativas, ¿no? O las vamos a analizar desde aquí, tenemos que tener en cuenta algo que ya ha salido previamente, que es que si bien sabemos que la diferencia entre sexo y violencia sexual no está en la resistencia activa, sino que está en que haya un deseo libre, ¿no? Que lleva un consentimiento, etcétera, etcétera, socialmente todavía tenemos una idea instalada en el imaginario colectivo compartido, que es que para que algo sea violencia sexual, lo que tiene que haber es una resistencia activa. Es decir, que si la mujer llora, grita y se defiende, eso ha sido violencia, y que si la mujer no llora, no grita, no se defiende, eso ha sido sexo. Esta es la idea que sigue estando instalada, ¿no? De alguna manera en una gran parte de la sociedad, por desgracia, aunque sabemos que no es así, ¿no? Pero la pornografía va a beber de esta idea y vamos a ver un poco cómo lo hace. Fijaos, la primera estrategia que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual es cuando invisibiliza esta violencia en tanto que violencia y te la hace pasar por sexo. Esto es cuando la pornografía te muestra una situación que tú la analizas desde fuera y dices, esto es violencia sexual, pero te la muestra de manera que lo que capta el consumidor medio de pornografía es que está viendo simplemente sexo y no una violación, ¿no? La pornografía hace esto, en primer lugar, en la ingente cantidad de vídeos que transmiten este esquema, que es que aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando, ¿no? Fijaos, hay un esquema muy concreto que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos. Yo aquí he traído varios ejemplos, que es el segundo, tercer, cuarto y quinto vídeos más vistos cuando yo hice la investigación, pero es un esquema muy concreto, que es el siguiente. Hay un hombre que quiere realizar prácticas sexuales con una mujer. Esa mujer dice que ella no quiere, y cuando ella dice que no quiere, el hombre ejerce algún tipo de presión, coacción, chantaje, más o menos sutil, más o menos explícito, ¿vale? Pero el punto es que esa coacción siempre hace que la mujer acabe diciendo, venga, vale, ¿no? Bien,
Nosotras que ya sabemos, todas las personas que estamos aquí, cómo se distingue el sexo de la violencia, sabemos que esto no es sexo, porque 1, no hay deseo por parte de la mujer, y 2, el consentimiento ha sido dado bajo coacción, por tanto cumple los 2 criterios para que podamos considerarlo violencia sexual, ¿vale? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en este tipo de vídeos? Lo que va a ocurrir es que cuando comienzan estas prácticas, las mujeres se van a comportar de una manera pasiva, no van a participar activamente, no van a mostrar sentir placer, tampoco se las va a ver sufrir, muy importante, ¿vale? Pero según pasa un rato de vídeo y pasa un rato de prácticas, hay un momento en que la actitud de las mujeres cambia de manera radical y las mujeres comienzan a participar de manera activa y a mostrar que están sintiendo placer. ¿Cuál es la moraleja que interpreta el consumidor medio de pornografía? Lo que interpreta es que lo que está viendo ahí es sexo y no violencia sexual, porque no solo no ven ningún tipo de resistencia activa por parte de las mujeres, sino que las acaba viendo participar activamente y, en principio, sentir placer, ¿no? Claro, de manera que la moraleja es muy clara. Parecía que no quería, porque de hecho dijo que no quería, pero en el fondo lo estaba deseando. Y aquí tenemos todas estas narrativas que también podemos ya recuperar en el siglo XVIII, de que las mujeres tienden a hacerse las difíciles por algo, ¿no? El juego este de la resistencia, el que no quiero, qué tal, ¿no? Todas estas ideas del que la sigue, la consigue, el no ya lo tienes, tú inténtalo, ¿no? Todas estas pues ideas que ya tenemos súper integradas también. Fijaos, he traído los títulos de los que fueron segundo, tercer, cuarto y quinto vídeos más vistos, por si aquí hay alguien que tenga la suerte de no haber visto pornografía, esta pornografía de internet, que sepa un poco también cuál es el tipo de vocabulario que utiliza, ¿no? Los títulos de los vídeos más vistos eran, tened en cuenta la situación de la que estamos hablando, ¿vale? Entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, vídeo que tenía más de 71,5 millones de visitas. Jugando con mi hermanastra y amigas, vídeo que tenía casi 73,5 millones de visitas. Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76,5 millones de visitas. Jugando un juego con hermana caliente, con casi 80,5 millones de visitas. Estos vídeos están transmitiendo 3 mensajes que son muy relevantes en la reproducción de la violencia sexual. El primero de ellos es que el no de una mujer no significa que no. Ya podemos, y considero que debemos, ojo, seguir llenando todas las fiestas de todos los barrios, pueblos y ciudades con carteles gigantes donde ponga solo sí es sí, que mientras no nos enfrentemos simultáneamente a de dónde están aprendiendo el mensaje contrario, no vamos a conseguir erradicarlo. Si están viendo desde los 8, 9, 10, 11 años, de manera constante, pornografía que les está transmitiendo en sus miles de concreciones posibles, ¿no?, de esta situación, de este esquema, que el no de una mujer parece que no quieren, pero que en el fondo sí, no vamos a conseguir que este tipo de violencia desaparezca, ¿no? Segundo mensaje, que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción. Y tercer mensaje, que esa coacción, que como hemos visto es un criterio que ya convierte de por sí, de manera inmediata, la situación en violencia sexual, la pornografía te va a decir, esa coacción no convierte la situación en violencia. Esa coacción es simplemente una manera de ligar, ¿no? Esto es lo que nos vamos a encontrar a día de hoy. Bien, claro, por medio de este tipo de pornografía ocurre lo que decíamos al principio, que la violencia sexual se invisibiliza en tanto que violencia. Dejamos de percibir estas situaciones en que no hay deseo por parte de las mujeres y obtenemos un consentimiento forzado, dejamos de percibirlas como violencia y pasamos a entenderlas socialmente como sexo. Hay una segunda manera en que la pornografía hace esto, que es cuando transmite que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha o inconsciente es sexualmente excitante. Inciso, cuando digo aquí borracha, no me refiero a me he tomado 2 cervezas y estoy con el puntillo, sino a tengo verdaderas pérdidas de conciencia de cuál es la situación en la que estoy, ¿no? Bien. No debería de ser muy difícil de entender para cualquiera que considere que las mujeres tenemos derechos humanos, que una situación en que una mujer está dormida, drogada, borracha o inconsciente es una situación en que una mujer no puede tener un deseo sexual ni dar un consentimiento válido, ¿no? Y que por tanto cualquier práctica que la involucre, ¿en qué lado de la línea cae? ¿En el del sexo o en el de la violencia? Gracias, en el de la violencia. Efectivamente, esto no es lo que nos va a contar la pornografía. La pornografía nos va a contar situaciones del tipo adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen, ¿no? Que es
se junta un poco este mensaje con el anterior, incluso aunque estuviera dormida, ojo, en el fondo lo estaba deseando y por tanto, eso no fue una violación, ¿vale? O vídeos del tipo, hermano se folla a hermana dormida, en que la mujer está dormida durante los, no sé si 9, 10, 11 minutos que dura el vídeo. Bien, de nuevo la pornografía, si analizamos un poco el contexto, nos va a estar transmitiendo esto como si fuera sexo y no como lo que es, ¿no? Que es violencia sexual. De nuevo, si analizamos que no hay resistencia activa por parte de las mujeres, los comentarios que envuelven este tipo de vídeos, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar, por último, a hablar de esta segunda estrategia que la pornografía pone en juego en la reproducción de la violencia sexual, que es la erotización directa de esta violencia. Esto es cuando la pornografía te muestra una situación que también es violencia sexual, pero ahora te la muestra de manera que, seas quien seas, captas a la perfección que lo que estás viendo es, de hecho, violencia sexual. ¿Por qué? Porque en este tipo de pornografía se nos va a mostrar la violencia sexual tal y como socialmente consideramos que es, ¿no? Es decir, mostrando la resistencia activa de las mujeres. En este tipo de pornografía se nos van a mostrar mujeres que lloran, mujeres que gritan, mujeres que se defienden, etcétera, etcétera. Fijaos, hago otro inciso. Según he ido haciendo más formaciones y más conferencias, he ido depurando mucho y la he mantenido por un motivo muy concreto. Solamente se ve la cara de una mujer, ¿vale? Es decir, es una imagen que podríamos haber sacado de la televisión pública a las 3 del mediodía, ¿no? En prime time. Lo impactante de esta imagen no es tanto la imagen en sí misma, que también, sino el ser conscientes de que forma parte de un vídeo pornográfico y en concreto del vídeo pornográfico con un mayor número de visualizaciones con el que yo me topé en esos 6 años de investigación, ¿vale? Este era un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer en que ella lloraba, gritaba, intentaba escapar de manera constante, ¿vale? Y como veis en pantalla el vídeo tenía más de 225 millones y medio de visitas. El siguiente vídeo más visto, del que hemos hablado, tenía 80 millones y medio de visitas, ¿no? Este vídeo tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto, ¿vale? 225 millones de personas, que yo esto es una pregunta que también me hacía, ¿cuánta gente es esta?, ¿no? Es la población total de España, Francia, Italia y Reino Unido, sumada, da un total aproximado de 225 millones de personas, para que nos hagamos una idea. Bien. Este fue el segundo momento de la investigación en que yo tuve que parar de investigar, retroceder y volver a leer, ¿no? Porque yo de alguna manera había hablado con muchos hombres que consumían pornografía, de la pornografía que consumían y me habían contado lo que les gustaba, lo que no les gustaba, ¿no? Me habían contado cosas que dices, bueno, pues cuanto menos te voy a recomendar que te sientes a pensar un poco sobre esto que me estás diciendo, ¿no? Pero nunca ningún hombre me dijo: a mí me gusta la pornografía en que las mujeres lloran. Nunca. Pero claro, las cifras están ahí. Quiero decir, 225 millones, alguno me ha tocado en mi entorno fijo, porque es uno de los tipos de pornografía más consumidos, ¿no? Claro, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Yo me preguntaba, ¿qué tiene que pasar para que un hombre pueda consumir este tipo de pornografía? Porque yo pensaba que a lo mejor este tipo de pornografía podía ser de consumo minoritario. No me imaginaba que esto iba a ser una de las cosas más vistas, ¿no? Claro, yo pensaba que consumir este tipo de pornografía de alguna manera era una desviación, ¿no? Rollo, de lo que tú como hombre estás aprendiendo, pues esto es que algo ha salido mal, ¿no? Estos hombres, pues la típica idea de que están locos, están enfermos, tienen un problema, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, el hecho de que sea de consumo mayoritario es como que están todos mal, ¿qué es lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que este tipo de pornografía llegue a ser el tipo de pornografía más consumido? Fijaos, lo primero que tiene que pasar es una cosa de la que no hemos hablado aún y está vinculada al tema de la empatía. Lo primero que tiene que pasar es que los hombres desactiven su empatía hacia las mujeres. Pero pensad una cosa, la empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en identificar las emociones de la otra persona, pero en segundo lugar, en compartir esas emociones con la otra persona. ¿Pero por qué yo comparto tus emociones contigo? Porque me identifico contigo, porque te veo como mi igual. Y como te veo como mi igual, cuando tú sientes bienestar, yo siento bienestar, y cuando tú sufres, yo sufro.
No lo puedo evitar, me identifico contigo y por tanto sufro con tu sufrimiento. Bien, ahora pensemos que los hombres que nacen en sociedades patriarcales nacen en un esquema en que lo básico de la sociedad, lo que todos los elementos culturales les van a transmitir es este esquema, es tú estás aquí y las mujeres aquí. Las mujeres, por tanto, no son tus iguales. ¿Qué ocurre? Aunque esto no esté hilado muy fino, para mí es un ejemplo que nos puede acercar a entenderlo. Lo que ocurre es que se construye una especie de interruptor de la empatía de los hombres hacia las mujeres que pueden encender o apagar en función de quién sea la mujer a la que tienen enfrente. Si es una mujer con la que pueden identificarse, pues sí que van a sufrir con su sufrimiento y nos vamos a encontrar pues esta gran cantidad de hombres que te van a decir esto de a mi hermana ni la toques que te reviento, ¿no? Claro, a mi hermana no. Pero ¿qué ocurre con las mujeres de la pornografía? ¿Qué ocurre con las mujeres de la prostitución? Con todas esas el interruptor de la empatía está apagado, porque ahí no están viendo una igual, no están viendo un ser humano como ellos, están viendo un cuerpo. De ahí que cuando hablamos de la cosificación, que un sinónimo de cosificación es deshumanización, sea tan importante que nos paremos a analizarla, ¿no? Porque la cosificación es el primer paso en un continuo que lleva hacia violencias mucho más extremas. Esto lo sabe cualquiera que haya estudiado la historia de las grandes masacres de distintos grupos de población, de los grandes genocidios, ¿no? Lo primero que se hace cuando se quiere masacrar, torturar a un grupo de personas es deshumanizarlas. Porque una vez las hemos deshumanizado, después la violencia contra ellas nos parece menos grave. Lo estamos viendo a día de hoy también, por desgracia, ¿no? La pornografía es uno de estos instrumentos, pero no el único, ¿no?, que a nivel social está haciendo una cosificación extrema, ¿no?, de las mujeres. Bien, lo segundo que tiene que pasar para que esta pornografía se pueda convertir en uno de los tipos de pornografía más consumidos es que se ponga en juego esto que hablábamos antes de cómo la excitación masculina se vincula a la sensación de poder. Es decir, primero se enseña a los hombres a no sufrir con el sufrimiento de las mujeres y en segundo lugar se enseña a los hombres a excitarse con el sufrimiento de las mujeres. Y luego podemos ver estos vídeos. El asunto es que la única manera de entender que este sea uno de los tipos de pornografía más consumidos es entender que acabar consumiendo este tipo de pornografía no es una desviación de lo que la sociedad enseña, sino que es lo que la sociedad enseña llevado a un extremo al que, sobra decirlo, no todos los hombres llegan, pero al que llegan suficientes hombres y pueden seguir llegando cada vez más, como para que este tipo de pornografía se convierta en uno de los más consumidos. En la pornografía esto sí que se presenta como lo que es la violencia sexual, ¿no? O sea, aquí sí que tenemos como una identificación de que efectivamente aquí hay algo que no cuadra, no seas quien seas, sabes que aquí hay algo que no cuadra, ¿vale? Tanto es así que esta captura de pantalla de la izquierda, y esta es la última diapositiva y ya me voy a callar, ¿vale? Esta captura de la izquierda es una reliquia que a día de hoy no podríamos obtener. Si queréis luego me preguntáis por qué, ¿vale? No lo voy a contar ahora. Pero esto es lo que aparecía hace, pues en el año 2017 o 2018, cuando introducíamos en Xvideos, una de las 2 páginas de pornografía más visitadas, la palabra rape, violación, ¿vale? Cuando introducíamos esta palabra, pues esto funciona un poco como el YouTube, ¿no?, que te aparecen sugerencias de búsqueda. Rollo, si te gusta tal grupo, tal vez te guste tal otro grupo que se parece, ¿no? Pues en este caso es, si te gusta rape, a lo mejor te gusta gang rape forced, violación grupal por la fuerza. Categoría a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar, pero ojo que hay 24.950 vídeos más en esa categoría, en una sola página web, ¿vale? Que la pornografía está erotizando la violencia sexual es un hecho innegable que sabemos desde hace ya décadas, ¿no? Y es un hecho que cada vez se hace más extremo, ¿no? Parece claro que además, por medio de un condicionamiento clásico bastante simple de entender, el hecho de que esta pornografía exista y sea de las más consumidas colabora de manera directa en la reproducción de la violencia sexual. ¿Por qué? Pues porque si tú estás dándote un estímulo que es placentero, como es la masturbación, que te va a producir este placer sexual físico del que hablamos, y lo haces de manera simultánea a estar viendo o escuchando este tipo de imágenes, la sensación de placer se va de alguna manera a vincular por un condicionamiento pavloviano clásico a esta otra sensación, ¿no? De manera que aquí hay un vínculo directo en lo relativo a la erotización de la violencia sexual, ¿no? Bien. Si volvemos por última vez a la pregunta con la que abríamos, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea?
En la pornografía hemos visto dos respuestas muy claras, ¿no? Hemos visto en primer lugar que la pornografía va a transmitir que el no de una mujer no significa que no, y que por tanto mantener relaciones sexuales con una mujer que no lo desea es simple y llanamente en lo que consiste el sexo. Y en segundo lugar hemos visto que la pornografía va a transmitir que cuando el no de una mujer efectivamente significa que no, y las mujeres se empeñan en dejarlo claro y lo transmiten con una resistencia activa clarísima, aún así la pornografía va a decir es sexualmente excitante no respetar ese no. Es decir, va a transmitir una erotización directa del ejercicio de la violencia sexual. La pornografía, aunque podríamos estar hablando de ello horas y horas, es un producto directo de la sociedad patriarcal, ¿no? Que está haciendo una apología constante de la violencia contra las mujeres, que celebra de manera impune a nivel social esta violencia, ¿no? Y es por ello que desde el feminismo defendemos que si realmente queremos avanzar hacia sociedades en que las mujeres verdaderamente puedan disfrutar de una vida libre de violencia, uno de los pasos imprescindibles para que podamos llegar ahí tiene que ser, sí o sí, la abolición de la pornografía como parte del sistema prostitucional. Esto no os lo voy a contar porque me voy de tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención.